iniciando con el doctor Raúl Alberto Mora. Él es profesor asociado de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana y ha sido profesor invitado acá en Uninorte. Además es miembro del grupo de investigación Pedagogía y Didácticas de los Saberes y coordina el semillero de investigación Literacies in Second Languages Project. Es investigador senior en la clasificación nacional de MinCiencias. Sus investigaciones, ponencias y publicaciones exploran el uso de las teorías sobre literacidad en el aprendizaje y enseñanza de lenguas y los conceptos que usamos para descubrir las lenguas en Colombia desde una perspectiva crítica. Raúl es ex becario Fulbright y ha sido docente y conferencista invitado tanto presencial como virtualmente en universidades en Colombia, España, Brasil, Estados Unidos, República Checa y Rusia. Por otro lado, también nos acompaña Carolina Buitrago. Ella es profesora asociada en la institución universitaria Colomboamericana Única. Tiene casi 20 años de experiencia docente en el área de la enseñanza del inglés y la educación. Carolina es licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Tecnología Educativa y TESOL en la Universidad de Manchester y actualmente está cursando una maestría en Educación Positiva en la Universidad Tech Milenio. Carolina es reconocida por su trabajo en Flipped Learning y Tecnología Educativa. Entonces, adelante. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quién va primero? ¿Primero las damas? Sí, pues claro, obvio. Bueno, pues continuemos con este tema de los caballeros en el patriarcado. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a Diego Boada de la Universidad del Norte por la invitación para participar en este panel con Raúl Mora. Un orgullo estar en este mismo espacio contigo, Raúl. También, antes de iniciar cualquier tipo de conversación, yo quisiera, pues, teniendo en cuenta que mañana es 15 de mayo, y en el marco, pues, del Día del Maestro, quisiera realmente felicitar a todos esos profesores que nos están viendo el día de hoy, a todos esos profesores que se la están jugando toda, allá en los salones de clase, en zonas rurales, en zonas urbanas con pocos recursos. Para nosotros es muchísimo más fácil venir y hablarles a ustedes y contarles una cantidad de cosas desde nuestra posición de privilegio, pero realmente quiero hacer un reconocimiento grandísimo a todos esos maestros que están luchando y que están guerreando por hacer de esta etapa y esta época que estamos viviendo una época de aprendizaje, no solamente académico, sino también de vida para sus estudiantes. Entonces, feliz Día del Maestro a todos los que nos están viendo, a todos los que van a ver el video y que están por allá realmente tratando de hacer lo que dice el título de esta charla, ¿no? Repensar la educación virtual o híbrida cuando no hay computadores y cuando no hay muchas otras cosas. Iniciemos con eso. Raúl, siguiente. Bueno, pues primero, sí, bueno, me uno, creo que todo buenas tardes y obviamente agradecer a la Uninorte por invitarnos a este talk show. Me pareció una oportunidad interesante de seguir creando comunidad académica en el país. Saludo a Caro, pues que yo he seguido el trabajo de ella en los últimos años, lo que hace con Flipped Learning, me encanta el trabajo que tú haces. Y obviamente me uno al sentimiento de celebrar el Día del Maestro, sobre todo un saludo especial a todos los estudiantes de las licenciaturas en el país, en particular obviamente a mis estudiantes de la UPB por el trabajo que han venido haciendo y porque de todas maneras para los estudiantes la transición no ha sido fácil y yo creo que los aprendizajes que estos chicos y chicas en la licenciatura están teniendo nos va a ayudar mucho a pensar ese futuro de la educación y nos ayudar a pensar hacia dónde vamos a tirar este sistema educativo una vez pasemos de la pandemia e ir pensando qué vamos a hacer durante este mismo periodo. Yo quería como iniciar en la reflexión sobre la pregunta con una claridad que es importante. Cuando hablamos de estos movimientos y el movimiento que nos tocó pasar a la educación remota, no se nos puede olvidar que la educación a distancia siempre la hemos tenido en Colombia. Es decir, que enseñar remotamente no es una cosa nueva. Es decir, cuando tenemos evidencias como la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cuando tenemos programas de licenciatura en muchas universidades de Colombia, incluyendo nosotros en la UPB, que tenemos programas a distancia, cuando tenemos programas a distancia
como en los programas de etnoeducación, que nosotros vamos a los territorios nacionales a trabajar con las comunidades. La educación remota siempre ha estado aquí. Lo que es más reciente, lo que es más nuevo, es el asunto de la virtualidad dentro de lo remoto. Es decir, que si vamos a mirar la pregunta de repensar la educación libre de virtual sin computadores, lo primero que hay que reconocer es que nosotros hemos venido trabajando sin computadores más tiempo que hemos trabajado con computadores. Y que no reconocer esa realidad significa que estamos pensando en modelos educativos que están marginando toda una historia, que están ignorando toda una historicidad en esa enseñanza que no se da en los campus universitarios. Y que a veces hemos cometido el error de no entender bien qué significa educación a distancia, entonces convertimos algunos modelos de educación a distancia en versiones reducidas o en versiones light de la educación presencial. Entonces, esa es la primera apreciación. Que si vamos que el repensar significa no olvidarnos del elemento histórico que hay en toda la educación a distancia en Colombia. Que nosotros hemos tenido bachillerato por radio. Yo me acuerdo y reflexionaba en estos días eso que yo, cuando hice mi servicio de alfabetización hace 30 años, de 30 años, cuando estaba en el grado 11 en el colegio de la UPB, mi servicio social era con estudiantes de bachillerato por radio que iban los sábados al centro de alfabetización a que los estudiantes del colegio de la UPB les diéramos refuerzos de matemáticas, refuerzos de sociales, refuerzos de inglés. Pues ahí, digamos, fue donde yo me di cuenta que yo debía ser maestro en esa experiencia en grado 11, pues como un dato anecdótico. Entonces, lo que tenemos que pensar en ese reformular es que siempre hemos tenido enseñanza remota, que hemos tenido modelos de enseñanza remota, es decir, que no podemos decir que, como ya nos tocó salirnos de los campus universitarios y irnos para la casa, que ahora sí estamos haciendo enseñanza remota, ¿no? En Colombia la enseñanza remota lleva demasiados años y no reconocer esa historia es uno de los primeros problemas que tenemos, digamos, que enfrentar. Que hay unos elementos ya existentes, hay unas estructuras ya presentes dentro de esa enseñanza que lo que hay que hacer es actualizarlas y pensarlas en unos marcos de equidad. Y voy a parar aquí para darle la palabra a Carolina, si tiene alguna apreciación o quiere continuar el tema en otro rumbo. Yo quiero hacer una pequeñísima aquí comentario, y es que yo como experto en diseño instruccional, para mí no es educación remota, no es educación online, no es educación presencial, para mí es educación, punto. Acá, drop mic. O sea, si es buena clase, sea como sea, ¿no? Eso es como mi pequeña opinión. Sigue, Carolina. Listo, pues yo quería retomar el tema que había planteado Raúl en cuanto a los estudiantes. Claro que sí, o sea, si nosotros estamos hablando de repensar la educación, realmente ese fue el lema de nuestra conferencia el año pasado. En FlipTech el año pasado era resignificar la educación. Nosotros teníamos esa idea ya hace mucho rato rondándonos en la cabeza. No es que tengamos que pensar lo que dices, Diego, me parece muy acertado. Mi gato se mueve. No solamente es repensarlo porque hay tecnología o no hay tecnología, sino que hay que ir un poco más allá hacia el tema de la pedagogía. O sea, nosotros como ámbito educativo creo que somos de los más lentos en adaptarnos a los cambios globales que ocurren, porque pues realmente si nosotros miramos, un ejemplo sencillo es la organización de nuestros salones de clase. O sea, la organización de los salones de clase en los colegios aún conserva esa estructura del salón de clase del siglo XIX, donde el estudiante está en unas filas y el profesor adelante dictando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de resignificar o de repensar, creo que vamos más allá de las herramientas que debemos utilizar y nos centramos más en la pedagogía. Entonces, por ejemplo, algo que hacemos en Única al diario vivir, o sea, parte de nuestro diario vivir es repensarnos y mirar cómo desde nuestra profesión docente estudiantes. Entonces, nosotros trabajamos en una licenciatura con futuros maestros y obviamente el modelado es nuestra experiencia, es nuestra estrategia bandera, porque realmente lo que nosotros hagamos en nuestros salones de clase es lo que nuestros estudiantes van a replicar en los suyos a futuro. Entonces nosotros creemos plenamente que
estrategias como el flip learning, el aprendizaje significativo, el aprendizaje activo, no son modas, no son simplemente maneras de responder a lo que ahorita está de moda o está en el ámbito educativo, sino que sean inolvidables y muy significativas para nuestros estudiantes, para que ellos se las lleven a sus contextos en el futuro. Entonces creo que eso fue lo que pasó con COVID-19, ¿no? No fue como que nos tocó reinventarnos de un día para otro porque sí, sino que esto nos obligó. O sea, llevábamos muchísimo tiempo, hay muchos ñoños, como utilizo esta palabra siempre, muchos ñoños tecnológicos que llevamos muchísimo tiempo en esto. Claro, dame a mí un high five. Esta herramienta. Usemos esta herramienta, usemos esta metodología, usemos esto, usemos la de más allá. Pero entonces como que COVID-19 vino y no me acuerdo quién lo utilizó, otra persona en otro webinar, lo escuché decir como que nos paramos, estábamos en el borde de un risco y COVID-19 simplemente nos empujó y nos tocó. O sea, de repente a todo el mundo le tocó adaptar una por ahí volando, que estaban por ahí circulando ya, pero que no se habían materializado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algo que me parece muy interesante y es cómo COVID-19 nos ha involucrado a los padres de familia en el proceso educativo. O sea, nosotros somos muy confiados de lo que pasa en el colegio y por más las que nos llamamos madres intensas, ¿no? Que estamos todo el tiempo en las reuniones, vamos al colegio, apoyamos a los niños, nosotras somos las llamadas intensas, porque la gran mayoría no están muy inmersos en el proceso educativo de los niños. Pero ¿qué pasó con COVID? ¿Qué pasa con un niño que está en una vereda donde no hay internet, donde solamente tiene un celular su mamá o su papá y el profesor está mandando las lecciones a ese WhatsApp? ¿Qué le pasa a ese niño? Lo que le pasa a ese niño es que su mamá o su papá son los que están enterados de ese proceso que él tiene que estar llevando y tienen que soportar, apoyar y realmente ser los dirigentes de ese proceso educativo del niño. Entonces, esto es algo, o sea, sí es una situación dificilísima, pero creo que como sociedad nos ha enfrentado a cambios que nuestra comunidad educativa necesitaba. O sea, es necesario que los padres estén más involucrados en el proceso educativo de sus hijos. Esto es absolutamente necesario. Lo que decía Maritza, por ejemplo. ¿Cómo apoya un padre de familia a un estudiante con discapacidad? Es fundamental para su proceso y el éxito de su proceso. Perdón, lo mismo pasa ahorita con nuestros estudiantes. O sea, ¿cómo repensamos la educación virtual híbrida cuando no hay computadores? Pues tenemos que crear un comité de contingencia para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá con mis hijos, nosotros hemos hecho actividades juntos. A mí, por ejemplo, me pasó una situación y es que en el jardín de mi hijo me cancelaron el contrato. Entonces, pues tengo a mi hijo pequeñito sin guía, sin estructura, sin nada. Entonces, hemos hecho todas las actividades que mandan para la niña con el niño. ¿Sí? Entonces, no estamos utilizando computador porque es un niño de 4 años, no puede tener una exposición altísima a pantallas, pues porque eso no es lo que quiero, no quiero sobreestimularlo, etcétera. Entonces, hemos tenido que reinventar cómo hacemos esas actividades para los dos niños que de todas maneras me permitan hacer mi teletrabajo y que de todas maneras permitan hacer el teletrabajo del papá y que de todas maneras permitan crear experiencias no traumáticas para ellos en estos momentos, ¿no? Entonces creo que esto que pasó y la forma de repensarnos es involucrándonos todos como comunidad educativa. Dejar de ser como tirantes, esto le toca al colegio, esto le toca a la casa, sino no, somos un grupo, somos una colectividad que tenemos que trabajar para el bien de nuestros estudiantes. Y cierro con un comentario que alguna vez una de mis estudiantes hizo, un saludo muy especial para Emily, hizo un comentario en una clase y decía, profe, ¿por qué no creamos actividades que podamos hacer en la casa, que podamos hacer con nuestros papás? O sea, estamos cansados de estar 8 horas sentados frente al computador, hagamos algo con la familia. Y yo pensaba, Dios mío, no se me había ocurrido. Y gracias a eso, a lo que ella menciona, claro, es el momento de involucrar a todo el mundo y hacer una cohesión entre todos los estamentos de la sociedad para que el proceso educativo sea exitoso. Creo que ese es el llamado que nos hace COVID y como una oportunidad que nos da para darnos cuenta de la importancia que tiene cada persona en este proceso educativo. Lo abrimos espacio. Yo quería retomar de la última parte que decía Carolina, y ese asunto de involucrar la comunidad, la familia, porque me parece importante
en este repensar de lo híbrido y sobre todo de la ausencia de computadores, a pensar mucho cómo estamos diseñando el currículo, porque hay una preocupación y es que estamos creando, o sea, la brecha digital se está agrandando. Eso me preocupa. Es decir, que los estudiantes que tienen acceso a la virtualidad están haciendo actividades muy interesantes, actividades con mucho contenido, creación de texto, mientras que los estudiantes de las zonas rurales y los que no tienen conectividad, los que no tienen sino en las mismas universidades y en los mismos colegios que no tienen sino su plan de datos, se están quedando rezagados. Entonces es muy importante hacer un alto en el camino y reflexionar a qué le estamos parando bolas, a qué le estamos tirando, a qué le estamos, como decimos vulgarmente, a qué le estamos metiendo la ficha. ¿Estamos metiendo la ficha al uso de las herramientas o lo que se puede hacer con las herramientas? Porque sí me preocupa mucho que hay mucho énfasis en usar la webcam, en usar Zoom, en usar Teams, pero no todo el mundo se puede conectar. No todo el mundo puede entrar a sesiones sincrónicas. Y los están quedando por fuera, ¿qué les está pasando? Es importante reflexionar que si vamos a crear un currículo, y tenemos que pensar esto como asunto de país, esto no se puede pensar como asunto de universidades públicas o de universidades privadas o de colegios, esto es un asunto de país, es un asunto educativo, así como decías tú, Diego, si estamos hablando de que no hay, que educación como ese término sombrilla que nos cobija a todos. Entonces tenemos que pensar muy bien qué estamos haciendo en todos los niveles para que no haya desigualdad y no haya inequidad. Que así no tengan acceso a las herramientas, sí tengan acceso a la capacidad de crear contenido. Hay una cantidad de actividades que se pueden hacer tanto de manera digital como de manera análoga. Asuntos de creación de contenido, pues yo trabajo mi investigación, trabajo sobre el tema de multimodalidad. La multimodalidad se ha convertido en hacer videos en YouTube. Cuando la multimodalidad históricamente lleva 50.000 años, desde las pinturas rupestres. Hay cosas que las comunidades pueden hacer, que son textos, que son crear textos y pensar críticamente sobre esos textos y hacer preguntas sobre cómo esos textos afectan a las comunidades. Entonces tenemos que pensar muy bien eso de cómo estamos creando un modelo educativo, cómo estamos creando medios y cómo estamos creando espacios y qué recursos estamos utilizando para que todos los estudiantes, desde el currículo, desde las prácticas de clase, desde el trabajo que hacen con las familias, no se estén quedando rezagados. De que si vamos a tener estudiantes haciendo un trabajo virtual, también tenemos que usar medios que no sean virtuales y que ya existen y ponerlos a operar dentro de una narrativa, digamos, hilvanada. O sea, yo he pensado mucho en la posibilidad de lo que el concepto de transmedia que maneja Henry Jenkins, el concepto de transmedia como el uso de múltiples medios para crear una narrativa conjunta y cómo podemos utilizar, por ejemplo, el radio, la televisión, los periódicos como espacios de apoyo o espacios que inclusive puedan reemplazar en algún momento a las plataformas virtuales. De manera que hay unos contenidos y existen porque tenemos los documentos del currículo sugerido, tenemos los estándares, o sea, tenemos con qué trabajar. Y cómo creamos posibilidades para que estudiantes que no se pueden conectar permanentemente a las plataformas virtuales tengan la posibilidad de pensar desde el currículo de formas críticas, de forma creativa, de una forma propositiva, de una forma participativa. Porque esa es la clave si queremos responder a la pregunta de cómo se repiensa la educación híbrida. Lo híbrido no significa que sea necesariamente una combinación de virtual o digital y presencial. Es la presencia de diferentes medios, de diferentes escenarios, de diferentes contextos, de que hay una realidad que no podemos ignorar, y es que hay un escenario muy probable en el que vamos a estar entrando y saliendo de los colegios y de las universidades, porque a lo mejor es un escenario que hay que contemplar, que vamos a estar una semana haciendo al campus, una semana devolviéndonos. Pía ya hablaba en la presentación inicial, el modelo de que hay unos estudiantes que van a ir al campus, otros que se quedan en la casa. Aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana estamos también en esa reflexión, esa pregunta de, bueno, ¿cómo nos organizamos? Antioquia está también en esa reflexión. Entonces, si ya vamos a estar moviéndonos en los escenarios, el currículo nos tiene que dar esa flexibilidad de movernos en esos escenarios. Y nos tiene que dar la flexibilidad de crear actividades que sean significativas, que lleven a una criticidad, que lleven a hacer preguntas de fondo, las preguntas de fondo que nos tenemos que hacer en la educación, sobre cómo
no de cómo incorporamos herramientas, sino de cómo transformamos lo que hacemos con las herramientas. Es que o sea, porque uno puede hacer cosas muy, muy, muy interesantes, retomando la famosa frase de Malala Yousafzai, con un lápiz y un cuaderno. Y uno a veces utiliza medios digitales, si no reflexiona, si no hay una reflexividad sobre esos medios digitales, termina utilizándolos para cosas que pueden ser banales. Entonces tenemos que pensar cuál es el fin último de la educación y cómo las diferentes herramientas que existen en todos los contextos nos ayudan a repensar ese sistema educativo y no simplemente enfatizar en estar, como dicen por ahí, el último en guarachas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, porque a veces la tecnología nos genera unas inequidades que están creando un problema mayor cuando los chicos, los niños y las niñas están en las casas y cuando no están en los colegios, cuando no están en las comunidades. Entonces, me parece que esa pregunta la tenemos que hacer. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer que se puedan hacer sincrónicas y asincrónicas, digital y en la casa, en el barrio y en el laboratorio de computadores? Porque hay asuntos que son transversales al conocimiento, que son transversales al aprendizaje y que no necesariamente dependen de la presencia o la ausencia de una herramienta digital. Caro, tu turno. Listo, gracias. Bueno, con respecto a lo que está diciendo Raúl, me parece súper importante el tema de la flexibilidad y la creatividad en el currículo, en el diseño. Creo que esto también nos está enfrentando a tomar decisiones on the spot, como en el momento, para decidir qué realmente es importante dentro de nuestro currículo. Nosotros los profesores a veces nos aferramos al contenido como si fuera... no sé, una rama y estamos cayendo en las arenas movedizas, nos aferramos a ese contenido y decimos es que los estudiantes tienen que ver este tema, ¿sí? ¿Realmente? O sea, en este momento creo que nos está poniendo esta situación en la posición de tomar la decisión y decir qué realmente es lo que yo quiero desarrollar en los estudiantes e irnos más a las competencias y a los objetivos y a los logros de aprendizaje que a los contenidos que debemos cubrir, ¿sí? Digamos, en mi experiencia con Flip Learning, esa fue una de las cosas que me llevó a empezar a hacer la inversión del aprendizaje en mis salones, o sea, tomar esa decisión y decir, yo no necesito llenar a los estudiantes de una cantidad de contenido, sino escoger lo que realmente les va a servir a ellos y tener en cuenta que en un periodo tan corto como un semestre, un año, un trimestre, pues es muy poco lo que se puede alcanzar a llegar a una profundidad realmente de entender y de comprender un tema. Entonces, en este momento creo que es importante eso que decía Raúl de la frase de Malala, que con un lápiz, un cuaderno, una maestra y un estudiante se puede cambiar el mundo. O sea, también nosotros sufrimos de esa indefensión aprendida que nos dice que nosotros no, es que yo no puedo porque yo no tengo. No importa, o sea, hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas sin tener recursos, entonces creo que es irnos nuevamente a la base e irnos nuevamente al qué quiero lograr en estos estudiantes. Y, por ejemplo, creo que en este momento es un momento valiosísimo para desarrollar compasión, empatía y solidaridad. O sea, este no es un momento, yo les digo a mis estudiantes, tranquilos que este semestre no nos vamos a ganar el premio al mejor estudiante del mundo, ni el premio al maestro más versátil. En este momento necesitamos pasar esta situación y aprender mucho de esta situación. Necesitamos tener compasión y no esa compasión en español que es como lástima, ¿no? Es como más bien el compassion en inglés, que es más completo, es un término como de más amor y más cariño. Digamos, en Única tenemos un proyecto muy importante este año y creo que va a marcar nuestro camino de aquí en adelante y es We Are Emotions. Nosotros somos emociones, somos seres humanos y como seres humanos estamos enfrentados a nuestras emociones y son ellas las que muchas veces no nos permiten seguir adelante. Entonces, como maestros no podemos ignorar lo que esto está causando en los estudiantes. Los estudiantes están experimentando miedo, ansiedad, están experimentando esta sensación de sentirse sobrepasados, de sentir que la situación
no les permite ser quien ellos son. Hay estudiantes que son mamás, tengo varias en mis clases y están haciendo su mejor esfuerzo por ser una estudiante a tiempo completo y una mamá a tiempo completo. O sea, nosotros en este momento, antes que repensar el contenido y todo eso, tenemos que entender que la empatía es un valor fundamental para que podamos salir avantes de esta situación y aprender y mantener ese aprendizaje después de que todo se acabe. ¿Sí? O sea, la importancia de pensar, empatía es entender que hay estudiantes que no tienen un computador y que tienen que ver su clase en el celular. A mí me tocó cambiar unas cosas. Al principio de todo el tema de la cuarentena y trabajar desde la casa, pues yo soy muy tecnológica, entonces yo le estaba metiendo herramientas tecnológicas a la clase a lo que daba. Pero entonces entendí que hay muchos estudiantes que veían su clase desde un celular y el cambio de pantalla los estaba enloqueciendo. Entonces no cambiemos tanta pantalla, dejemos con un poquito una herramienta nada más para entender y que ellos puedan estar, o sea, puedan estar en su clase tranquilos. Otra cosa, flexibilizar la manera en la que doy la instrucción. Hay un estudiante que vive en San Andrés, te mando un beso si estás viendo, y la estudiante que vive en San Andrés no tiene conectividad. Entonces, ¿cómo le voy a pedir que se conecte sincrónicamente? Entonces, unos cambios y unos ajustes, pero todos estos ajustes se hacen si tenemos esa flexibilidad mental y esa flexibilidad también en el corazón para entender que esto está causando unas situaciones muy distintas y que está provocando unas sensaciones muy feas en los estudiantes también, ¿sí? Yo les decía a muchos estudiantes, miren, yo he estudiado maestría virtual, he trabajado virtual, estoy haciendo maestría virtual y nunca me había sentido así. El aprendizaje, la enseñanza virtual en los ambientes virtuales no son así. Esto nos, o sea, la cantidad de miedos e incertidumbres que tenemos son por la situación que estamos viviendo y creo que eso también es importante al momento de repensar la educación virtual e híbrida. Nosotros tenemos que humanizar esa educación y no puede ser solamente basada en los contenidos, sino que yo tengo que darle a los estudiantes, sino que realmente tiene que ser una educación humana, mediada por tecnología, sí, a veces no, a veces ni siquiera podemos contar con esas tecnologías, pero sí una educación que responda a las necesidades de nuestros estudiantes como seres humanos, no solamente como estudiantes. Listo. Entonces, con respecto a lo que decía Carolina, en principio, Lourdes Rey nos pregunta, los padres están reacios a esto. ¿Cómo hacemos para incluirlos en este proceso? Y cómo hacerlos sentir de que ellos saben lo que están haciendo, porque es que dice ella que ellos creen que no saben lo que están haciendo. Bueno, esta es una pregunta para Carolina. Pues realmente yo tengo que decir que la forma en la que yo o sea, el colegio muy en cuenta a los padres y el colegio ha utilizado unas estrategias muy interesantes. Por ejemplo, desde orientación nos han enviado cartas. Entonces la psicóloga del colegio nos envía cartas felicitándonos a los papás y diciéndonos que sí sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tranquilos, entendemos que los tiempos son difíciles de manejar. La psicóloga ha sido un punto fundamental para que yo sienta que todo va bien. Nos han enviado videos, por ejemplo, de cómo establecer una rutina, cómo ayudar a los niños en las tareas, qué tipo de materiales podemos usar con ellos. Entonces, realmente creo que esto viene, o sea, esta tranquilidad y paz que tengo no es solamente porque sepa de tecnología, sino porque el colegio se ha preocupado por entender que como madre de familia o como padre de familia, nosotros somos los que tenemos que enfrentar esto y están con los niños, pero también están con nosotros. Entonces yo creo que esa sería una manera, ¿no? Que el colegio tome como esa responsabilidad y responda a las preguntas que los padres de pronto no están haciendo y que esté muy atento a las que sí, ¿no? Porque en las plataformas y todo esto, digamos cuando mi hija está en clase sincrónica, en las plataformas se pueden ver las preguntas de los padres y todo eso, entonces estar muy atentos para responder a esto antes de que se convierta en un problema, digamos, mayor en algunos casos. Yo quería retomar porque estaba, pues a la parte estaba mirando el chat y había algunos comentarios que decían que uno de los logros, no, por falta de mejor palabra, no creo que sea un logro, sino una de las cosas que nos hemos dado cuenta es
que la COVID-19 ha puesto en evidencia una cantidad de inequidades y desigualdades y las ha puesto en escena. Y cualquier reconstrucción que hagamos de la educación hacia adelante tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, que no podemos seguir tapando el sol con las manos y ignorar esas inequidades y esas desigualdades y esos desequilibrios que hay en la educación. Y dos, retomando algo que decía Carolina en la respuesta, que nosotros tenemos un problema de atomización en el sistema, en la educación como sistema que es parte de la sociedad. Y entonces tenemos un problema de que los estudiantes, de que atomizamos la escuela de la casa y la casa del barrio, la escuela del barrio, el barrio de... Y tenemos, digamos que de los cursos educativos también tenemos atomización. Entonces, si vamos a pensar el asunto educativo, lo tenemos que pensar como un asunto de comunidad. Es decir, en la que participamos todos los que estamos involucrados en la educación. En una primera línea estará el ministerio, las secretarías, pero también tienen que estar involucrados las universidades, las facultades de educación de las universidades, tanto públicas como privadas. Tienen que estar involucrados los grupos de investigación, porque la investigación que estamos haciendo en las universidades en Colombia nos puede, así como ya nos hemos dado cuenta que la investigación que están haciendo sobre la COVID-19 está dando respuestas por cómo ir enfrentando la pandemia. En Colombia hay mucha investigación de los grupos de investigación en las universidades públicas, privadas y en otros institutos y en colegios que ya tiene respuestas y que necesitamos que se escuche esa investigación. Necesitamos que esa investigación no se quede en las publicaciones, que no se quede en los cuartiles, sino que eso vaya aterrizando al currículo, que eso vaya aterrizando como lo estamos haciendo en las universidades, que eso vaya aterrizando a la formación de los docentes en pregrados, y en maestrías y en doctorados, que necesitamos todos esos actores trabajando junto al sector gobierno para pensar la educación, que esto no es un asunto de seguir cada uno remando por su lado, sino tenemos que tirar hacia el mismo lado porque ya nos dimos cuenta, esas inequidades, esos desequilibrios están en evidencia y no podemos pensar que una vez pase todo esto vamos a darle la espalda porque ya hay muchas partes muchos estamentos de la sociedad que nos están exigiendo al sector educativo y al sector de formación de docentes, el sector de investigación, de tomar cartas en el asunto, o por lo menos de hacer mucho más visible y de pronto de maneras un poco más fáciles de que lleguen a las personas que no están en la educación, que no están en el sector educativo, que no están en la investigación, que puedan conocer esa investigación y la puedan aplicar en las comunidades, que la puedan aplicar en los barrios, que la puedan aplicar en los colegios, de manera que trabajemos este asunto de cómo repensar la educación, que va a ser híbrida, porque el futuro de la educación va a ser híbrido. No necesariamente digital, no necesariamente virtual, pero va a ser híbrido. Vamos a mezclar plataformas digitales con espacios comunitarios, vamos a mezclar las salas de clase con el salón el sofá de la casa. No nos vamos a estar moviendo en un solo escenario. Y esa hibridización de la educación nos implica traer a muchos más actores dentro de esa conversación, a encontrar soluciones a los problemas que ya detectamos, que ya son evidentes y que no les podemos seguir dando la espalda.